Hola a todos, ahora vamos a explicar el tema de razones trigonométricas que se encuentra dentro de la guía número 5 del cuadernillo que corresponde a las funciones trigonométricas. Es decir, antes de definir las funciones trigonométricas, vamos a definir las razones trigonométricas. Bien, empecemos por la noción de razón trigonométrica. Se llaman razones trigonométricas a los distintos resultados que surgen al dividir las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo. Vamos a ver un ejemplo. Un triángulo rectángulo que es conocido es el que tiene los lados 3, 4 y 5, que pueden ser centímetros, metros, kilómetros, lo que sea. Este triángulo en particular podemos comprobar que es rectángulo porque verifica el teorema de Pitágoras, que es una de las propiedades que tienen los triángulos rectángulos que se mencionan en el cuadernillo en la sección 2. Acá podemos ver, según el teorema de Pitágoras, que la medida del cateto AC al cuadrado más la medida del cateto AB al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa BC, en este caso, al cuadrado, ¿no? 9 más 16, podemos verificar que efectivamente es 25. Bien, en este triángulo rectángulo, si nosotros dividiéramos la medida del cateto AC por la medida de la hipotenusa BC, esto sería la razón 3 dividido 5, que resulta ser 0,6. Esa razón es una razón trigonométrica, porque estamos dividiendo justamente dos lados de un triángulo rectángulo. Y va a depender directamente de la forma de este triángulo, es decir, de los ángulos agudos de este triángulo, y no del tamaño. Ahora vamos a ver por qué. Esa razón 0,6 se la puedo llamar de dos maneras. Se la puede llamar seno del ángulo B o se la puede llamar coseno del ángulo C. ¿Qué significa que la llamemos seno del ángulo B? Eso nos va a indicar que es el resultado de haber dividido el cateto opuesto al ángulo B por la hipotenusa del triángulo. Miremos el dibujito. Si en el dibujito este es el ángulo B, el cateto opuesto justamente es el que mide 3 y la hipotenusa mide 5. O sea que 3 dividido 5 lo podemos llamar seno del ángulo B. Ahora, si miramos el ángulo C, lo vamos a llamar coseno del ángulo C porque ese 3 dividido 5 surge de dividir el cateto adyacente al ángulo C dividido la hipotenusa. Es decir, que de acuerdo al ángulo agudo que esté mirando, y con agudo me refiero a que mide menos de 90 grados, voy a poder llamar a esta razón 3 dividido 5 o seno o coseno. Depende de ese ángulo que yo esté mirando. Ahora, razonando de la misma manera, podemos observar que 4 dividido 5, que me da 0,8, es el seno del ángulo C o también el coseno del ángulo B. Miremos. 4 dividido 5, en esta primera parte. Sería el cateto adyacente al ángulo B y esta sería la hipotenusa del triángulo. Entonces, cateto adyacente dividido hipotenusa sería el coseno, en este caso, del ángulo B. Pero acá, 4 dividido 5, si miro el ángulo C, sería el seno del ángulo C, porque estaría haciendo el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bien, existe una tercera razón que se obtiene al dividir la medida del cateto opuesto del ángulo por la medida del cateto adyacente, y la vamos a llamar tangente del ángulo. Esta es la tercera razón trigonométrica. Bueno, en el triángulo que veníamos trabajando, la tangente del ángulo B sería 3/4, volvemos al dibujito. Si miro el ángulo B, este sería el cateto opuesto y este el cateto adyacente, o sea que 3 dividido 4 sería la tangente de B. Pero si miro el ángulo C, la tangente sería 4 dividido 3, porque el cateto opuesto sería 4 y el cateto adyacente sería 3. Ahora, ¿existen otros triángulos que tengan las mismas razones trigonométricas que este?
Sí, existen infinitos. Un ejemplo sería el triángulo de medidas 6, 8 y 10 unidades, que si observan son justamente el doble de las medidas del triángulo de 3, 4 y 5. Si vemos este dibujito de este triángulo, podemos ver que el seno del ángulo B es 6 dividido 10, o sea, 0,6. O sea, el cateto opuesto al ángulo B mide 6 y la hipotenusa mide 10. El coseno del ángulo B se calcula haciendo el cateto adyacente al ángulo B dividido la hipotenusa, en este caso me da 0,8, y la tangente del ángulo B sería dividir el cateto opuesto al ángulo B sobre el cateto adyacente al ángulo B. En este caso da 0,75. ¿Bien? Estas son las razones trigonométricas de este triángulo, que se llama ABC, respecto del ángulo B. Ahora, podemos calcular las razones trigonométricas respecto del ángulo C. Acá les recomiendo que pongan pausa, que piensen esta pregunta, la contesten, y en la diapo que sigue están las respuestas. Bueno, estas serían las respuestas. El seno del ángulo C, el coseno del ángulo B. Bueno, acá sería coseno del ángulo C y tangente del ángulo C. Bien. Entonces, hasta ahora las razones trigonométricas las identificamos como el cociente de dos lados del triángulo y depende de qué lados esté agarrando y de qué ángulo esté mirando, se van a llamar seno, coseno, tangente. En la página 42 del cuadernillo tienen esto que está en esta diapo, ¿no? La definición de las tres razones trigonométricas, la definición formal, ¿no? Este es el dibujo de referencia. A, B y C en minúscula hacen referencia a la medida de esos lados, y este alfa, esta letra griega, alfa, indica la medida del ángulo agudo que se está acá señalando. Entonces, las tres razones trigonométricas se definen así. El seno de alfa, o sea, el seno de este ángulo, se calcula haciendo la longitud del lado del cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Brevemente en símbolos se puede escribir así. Simplemente decimos sen, ponemos el ángulo y, bueno, en este caso, el cociente de esos dos lados. El coseno de alfa se calcula haciendo la longitud del cateto adyacente, que en este caso sería B, sobre la hipotenusa del triángulo. Brevemente se escribiría así: cos del ángulo y el cociente de esos dos lados. Bueno, y la tangente de alfa se calcula haciendo la longitud del cateto opuesto alfa, es decir, la medida A, sobre la medida B, que es el cateto adyacente. En símbolos se resume así. Bien, anteriormente habíamos dicho que las razones trigonométricas no dependían del tamaño del triángulo, sino que dependían de su forma, ¿no? de sus ángulos. En este dibujito medio resumido volvemos a, digamos, utilizar las mismas longitudes que hoy. Hay un triángulo acá que tiene longitudes 3, 4 y 5, y este ángulo mayor que contiene ese chiquito tiene medidas 6, 8 y 10. ¿Está bien? Son los dos triángulos que estuvimos trabajando, nada más que ahora están superpuestos. ¿Por qué el dibujito así, que están superpuestos? Bueno, justamente porque lo que nosotros comprobamos hace un rato es que los dos triángulos tienen las mismas razones trigonométricas. Bueno, eso se debe a que poseen los mismos ángulos. Y eso es una ventaja porque quiere decir que para cada razón trigonométrica yo voy a poder tener un resultado, ya sea del coseno, del seno o de la tangente, que están cargados en la calculadora científica. Entonces, con estas longitudes que se conocen de los triángulos, ¿se puede calcular, por ejemplo, el ángulo C? O sea, ¿cuánto mide este ángulo C? Bueno, justamente por lo que les decía anteriormente, ¿no? Todas esas razones están cargadas en la calculadora científica. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Acá pueden ver
bueno, la foto de una calculadora científica, de las más comunes, bueno, poseen estos tres botones, ¿no? Sin, cos y tan. Acá les hice zoom. Bueno, estos botones se apretan directamente para calcular las razones trigonométricas. Pero si usamos el botón Shift, que es este que está acá arriba, en la calculadora, habilitamos las segundas funciones, que son seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, ¿no? Bien, entonces, volviendo al dibujito anterior, el seno del ángulo C se calcula siendo, por definición, la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. En este caso, 6 dividido 10. O, en su defecto, 3 dividido 5. Cualquiera de las dos me da 0,6. Entonces planteamos esta ecuación. Seno del ángulo C es igual a 0,6. ¿Cómo calculamos el ángulo C? Bueno, habilitamos la segunda función del botón seno en la calculadora e ingresamos la razón, que es conocida, 0,6. Apretamos igual y la calculadora me devuelve un número aproximado a 36,87. Que utilizando este otro botón, que es el de minutos, grados, minutos y segundos, o sea, haciendo Shift, ese botón, me va a dar aproximadamente 36 grados 52 minutos. Inmediatamente, una vez que conocemos uno de los ángulos agudos del triángulo, hallamos el otro. Y eso lo hacemos restándole el valor que obtuvimos a 90 grados. Nosotros sabemos que si en un triángulo rectángulo, por definición, hay un ángulo que mide 90 grados, los dos ángulos, que son los ángulos agudos, tienen que sumar entre ellos 90 grados. Si conozco uno, restándoselo a 90, voy a hallar el otro. Bien, hasta ahora entonces, conociendo los lados de un triángulo, podemos calcular las razones trigonométricas y con la calculadora, planteando una pequeña ecuación, podemos hallar las medidas de los ángulos. En ese caso, cuando yo ya conozco las medidas de los lados y los ángulos del triángulo, quiere decir que resolvimos el triángulo. El triángulo está resuelto. Ahora, si no se conocieran todos los lados del triángulo, ¿es posible resolver el triángulo? Bueno, sí, la respuesta es sí, y se pueden dar dos situaciones. Que se conozcan dos lados, y me falta el tercero, o que se conozcan un solo lado, y necesariamente voy a tener que conocer un ángulo. Vamos con el primero. Si se conocen dos lados del triángulo, el tercer lado se puede hallar usando el teorema de Pitágoras. Una vez que ya tengo los tres lados conocidos, bueno, vuelvo al ejemplo, al primero que vimos. Que una vez que yo tengo los tres lados, puedo calcular el seno, el coseno, la tangente de cualquiera de los dos ángulos agudos y hallar el ángulo planteando una pequeña ecuación. Pero si conocemos dos, bueno, usamos el teorema de Pitágoras. Acá con este ejemplo, este triángulo se llama DEF y es recto acá en este vértice. Con lo cual, si yo miro el ángulo D, este sería el cateto opuesto, y este sería el cateto adyacente, y esta sería la hipotenusa. Bien, para hallar el valor de este cateto, que lo llamé X, a esa medida, decimos X al cuadrado, o sea, el cateto al cuadrado, más la medida del otro cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, planteo la ecuación utilizando el teorema de Pitágoras y despejando X, obtengo que esa longitud es 5 centímetros. Una vez que conocemos los tres, ¿qué razón podemos plantear? Bueno, podemos plantear cualquiera de las tres razones respecto del ángulo D, y si no, también podemos plantear las tres razones respecto del ángulo E. Pero bueno, yo voy a tomar el ángulo D. Ya que lo tengo marcado acá con rojo, voy a tomar el ángulo D, y con estos dos datos, que son los originales, veo que esta longitud representa al cateto adyacente y esta a la hipotenusa. La razón que relaciona a estas dos longitudes es
el coseno. Entonces voy a decir que el coseno del ángulo D es igual a 12 dividido 13. Como quiero averiguar el ángulo, voy a la calculadora, habilito la segunda función, ingreso la razón, cuando aprieto igual me devuelve este valor, que son 22,62 grados. Pasados a minutos, sería 22 grados 37 minutos. Inmediatamente que obtuve el ángulo D, restándole eso a 90, voy a obtener el ángulo E. Y el triángulo quedó resuelto, porque ya conocemos los tres lados y los tres ángulos. Ese es el primer caso. Ahora, si conocemos un solo lado y un solo ángulo del triángulo rectángulo, en este caso lo que podemos hacer inmediatamente es calcular el otro ángulo. Y una vez que tenemos los dos ángulos agudos, elegimos cualquiera de los dos y tratamos de trabajar con alguna de las razones trigonométricas para cualquiera de los dos ángulos. Y de esa manera planteamos una ecuación para hallar el otro lado. Por ejemplo, en este dibujito hay un triángulo que se llama OPQ y es recto en el vértice O. Entonces, primero, si el ángulo P mide 30 grados, inmediatamente digo que el ángulo Q mide 60, ¿no? Porque estos dos tienen que sumar 90. El cateto PO lo llamé X, o sea, mide X, y la hipotenusa PQ mide Y. Supongamos que queremos calcular primero X. Podríamos calcular Y, pero bueno, elijo calcular primero X y quiero usar alguna razón trigonométrica respecto de este ángulo. Podría usar este también, pero me decido por usar las razones respecto al ángulo P. Entonces, al conocer el cateto opuesto a P, que es el cateto que mide 15 centímetros, lo que voy a plantear es la tangente del ángulo 30. ¿Por qué? Porque yo quiero averiguar X y tengo como dato el 15, que es cateto opuesto y cateto adyacente. La razón que lo involucra a estas dos longitudes es la tangente. Entonces digo, tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y empiezo a resolver la ecuación. Pero antes, este tangente de 30, como está cargado en la calculadora científica, voy y pongo tangente, ingreso el ángulo, igual, y me da este número, 0,58. O sea que el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente es aproximadamente 0,58. Despejando de esa ecuación la X, obtengo este número, 25,86, que serían centímetros, que mide este lado, el PO. Una vez que ya tengo dos lados conocidos, el dado, que es 15, el que averigüé recién, el tercero lo puedo averiguar usando teorema de Pitágoras o planteando otra razón respecto del ángulo de 30 o una razón respecto del ángulo de 60, como sea, pero finalmente ustedes pueden comprobar que va a dar 30 centímetros. Y ahí el triángulo quedó resuelto. Estos serían los dos casos que se nos pueden presentar. Ahora, una parte que siempre está presente en la resolución de triángulos rectángulos son los problemas en contexto, ¿no? Estos problemas, en realidad, lo que me determinan es la interpretación que yo hago del problema en el dibujo. O sea, que inmediatamente voy a hacer un dibujo y voy a tratar de identificar el triángulo rectángulo y usar lo que se dijo hasta ahora. Entonces acá tengo dos ejemplos. En el primero dice, para determinar la altura de un poste, nos hemos alejado 7 metros de su base y hemos medido el ángulo que forma la visual al punto más alto con la horizontal. Esto tiene que ver con los ángulos de elevación, que esa distinción entre ángulo de elevación y ángulo de depresión está en el cuadernillo en la página 43. Pero bueno, también se puede decir de esta forma, ¿no? El ángulo que forma la visual al punto más alto con la horizontal, obteniendo un valor de 40 grados. ¿Cuánto mide el poste? Bueno, acá tenemos el dibujito, pero en general sabemos que no va a estar, que los dibujos los tenemos que interpretar nosotros. Bueno, y según este dibujo,
Esta longitud indica la altura del poste, esta otra, los metros que me he alejado del poste, y este sería el ángulo de elevación, 40 grados. Como mi incógnita es esta longitud A, yo voy a plantear la tangente del ángulo de 40. ¿Por qué? Porque tengo que averiguar el cateto opuesto y poseo como dato el cateto adyacente. Entonces, me conviene, para ir de forma directa a la altura del poste, usar la razón tangente. Podría, si quiero, usar otra razón y hallar primero la hipotenusa, y después, conociendo la hipotenusa y este cateto, hallar el otro cateto con Pitágoras. O sea, hay varios caminos para llegar a la solución, pero el que es directo es este. La tangente de 40 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y planteamos esta ecuación. Ahora la incógnita es A, tangente de 40 grados en la calculadora es 0,84, despejando A obtengo que vale 5,87. Esto me indica que el poste mide 5,87 metros. Un segundo ejemplo, que está muy parecido a este, ahora vamos a ver por qué, es el que sigue. Una persona que mide 1,78 metros proyecta una sombra de 85 centímetros. ¿Qué ángulo forman los rayos del sol con la horizontal? Bueno, vamos a hacer el dibujito. Es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, digamos, las longitudes que tienen que ver con altura de la persona, sombra que proyecte y rayos del sol, siempre van a determinar un triángulo rectángulo. Esta longitud sería la altura de la persona, esta otra longitud, que sería la horizontal, indica la sombra de la persona, y esta, que es mi incógnita, es el ángulo que forman los rayos del sol con la horizontal. Por supuesto que esto es en un determinado instante del día, ¿no? Porque en distintos momentos del día la sombra que uno proyecta va variando. Bien, la razón trigonométrica nuevamente que voy a elegir es la tangente. ¿Por qué? Porque tengo como datos dos longitudes y justamente son el cateto opuesto al ángulo que tengo que averiguar y el cateto adyacente. Entonces planteo la tangente de x es igual a 1,78 sobre 0,85. Como ahora tengo que averiguar un ángulo, voy a habilitar la segunda función del botón tangente en la calculadora y voy a ingresar la razón. Cuando aprieto igual, ese valor es el ángulo. Entonces voy a responder, los rayos con la horizontal forman un ángulo de 64 grados 28 minutos aproximadamente. Siempre que tengo un problema en contexto, tengo que justamente trabajar matemáticamente en el medio y luego responder en contexto también. Y esa sería la respuesta. Entonces, para ir cerrando, repasamos algunas cosas de las que se dijeron. Tiene que quedar claro que las razones trigonométricas tienen sentido solo en los triángulos rectángulos, ya que muestran la relación entre un ángulo agudo de ese triángulo y dos lados del triángulo. También dijimos que las razones trigonométricas son tres, seno, coseno y tangente, y siempre se mencionan respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo. Si en un ángulo agudo, o sea, tengo un ángulo agudo que lo llame A, y el otro ángulo agudo se lo llame B, no es lo mismo el seno de A que el seno de B, porque acuérdense que la distribución, lo que yo voy a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, va a variar en el dibujito. Una regla mnemotécnica para justamente recordar cuáles son las fórmulas de las tres razones trigonométricas es esta, la que históricamente llamamos SOHCAHTOA, ¿no? Acá la S es de seno, y la O y la H significan opuestos sobre hipotenusa. El coseno se calcula haciendo adyacente sobre hipotenusa y la tangente haciendo opuesto sobre adyacente. Históricamente uno se acuerda la palabra y se acuerda en el orden en que tengo que hacer las divisiones, o sea, las razones. Bien, como dije recién, el cateto opuesto y el cateto adyacente varían respecto al ángulo agudo que yo tome. Por otro lado, dijimos también que resolver un triángulo significa hallar las medidas de todos sus lados y de todos sus ángulos.
Esto lo hacemos siempre que me digan resolver el triángulo. Si me dan un problema en contexto o me dicen simplemente averiguar tal dato, bueno, ahí simplemente averiguo eso, nada más. No tengo que hallar siempre todas las medidas. Y si tengo un problema en contexto, lo que se debe hacer es un dibujo de la situación, para eso tiene que haber una buena interpretación, una buena lectura. Identificar en él los posibles triángulos rectángulos que aparecen, a veces es uno solo, pueden aparecer más. Colocar los datos que me dan y ubicar la incógnita. Es decir, la pregunta me va a decir cuál es la incógnita, bueno, lo voy a señalar, la llamo X o la letra que sea. Bueno, con eso voy a plantear una ecuación correspondiente usando la razón trigonométrica que crea adecuada y de esa ecuación voy a despejar la incógnita. Y luego tengo que responder, responder en contexto. Bueno, y por último, recordemos que al usar la calculadora, para calcular la razón trigonométrica se ingresa directamente con el botón seno, coseno o tangente, y se ingresa el ángulo. Se aprieta igual y me devuelve la razón. Ahora, para calcular el ángulo tengo que habilitar la segunda función, o sea, apretar la tecla Shift. En la pantallita me va a aparecer seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Ingreso la razón y cuando aprieto igual, eso me va a devolver el ángulo. Bueno, espero que le haya servido este resumen de razones trigonométricas y que puedan continuar con los ejercicios.